Aquella noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Recuerdo que el aire olía a tierra mojada, un aroma que mezclaba la humedad con el miedo que siempre nos rodeaba. Había estado en la organización durante años, y aunque había visto muchas cosas, aquella noche fue diferente. Era un viernes, y como de costumbre, nos habíamos reunido en un lugar apartado, un viejo rancho que había sido abandonado. Las paredes de adobe estaban muy desgastadas, y la maleza crecía en cada rincón. La oscuridad parecía cobrar vida, y el silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de nuestras voces y el crujir de la madera bajo nuestros pies. Nuestro líder, un hombre al que todos temían y respetaban, nos había convocado para discutir un asunto delicado. Había rumores de que un traidor se había infiltrado en nuestras filas, y la desconfianza se palpaba en el ambiente. Él nos advertía que debíamos estar preparados para todo lo que viniera. Mientras hablaba, yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera observándonos. De repente un grito desgarrador resonó en la noche. Todos nos congelamos. No era un grito cualquiera, era la voz de uno de los nuestros, un hombre al que por este momento le diremos el loco. Sin pensarlo salimos corriendo hacia el origen del sonido. El corazón me latía con fuerza y mis pensamientos se agolpeaban en mi mente. ¿Qué había pasado? Al llegar a un claro encontramos a mi compañero loco tirado en el suelo, con un brillo extraño en sus ojos. Su rostro estaba pálido y una expresión de terror lo envolvía. A su alrededor la tierra parecía agrietarse, como si algo estuviera emergiendo de ella. No había rastro de líquido vital, ni de una pelea, pero la atmósfera era densa, casi irrespirable. Mientras nos acercábamos, el loco comenzó a murmurar palabras incoherentes. No comprendía lo que decía, pero había una desesperación en su voz que me dejó helado. En ese momento vi algo que nunca voy a olvidar. Sombras que se movían entre árboles, algo que no podía explicar. Se movían con una agilidad sobrenatural, como si estuvieran jugando con nosotros. Otro de mis compañeros temblaba de miedo. Quería irse, pero el líder ordenó que nos quedáramos. No podemos mostrar debilidad, dijo aunque con su voz temblando. Mi compa el loco necesitaba ayuda. Intentamos levantarlo, pero cuando lo tocamos, su cuerpo estaba frío, como si la vida se le hubiera escapado. Fue entonces cuando escuché un susurro, como un eco lejano que decía mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir de ahí. Sin avisar di un paso atrás y tropecé con una piedra. Caí al suelo y en ese momento vi cómo las sombras se estaban acercando. Eran figuras humanas, pero con rostros distorsionados, como si hubieran sido arrancados de la realidad. Yo sentí que me atrapaban, y la desesperación comenzó a consumir mis pensamientos. Logré incorporarme y correr, gritando por ayuda, pero el bosque parecía un laberinto. Las sombras esas me seguían, susurros llenaban el aire, y el grito del loco resonaba en mi mente. Finalmente llegué a la carretera y con ella la luz de los faros de un vehículo que se acercaba. No sé cómo logré salir de aquella noche, pero nunca volví a ser el mismo. El loco fue encontrado al día siguiente, pero su cuerpo estaba como el de un hombre que estaba en estado catatónico, sin recordar nada de lo sucedido. Los rumores se esparcieron y algunos dijeron que habíamos invocado algo que no debíamos. A partir de entonces, la organización se volvió más cerrada y el miedo se convirtió en un compañero constante.
La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, la vida que solía ser tranquila se transformaba en un oscuro laberinto de sombras y susurros. Yo siempre había sido un tipo de barrio, un joven que buscaba su lugar en el mundo. Mis amigos y yo solíamos pasar las noches en la plaza, hablando de sueños y de cómo escapar de la rutina. Pero la vida no siempre se presenta como una película de éxito. En un giro inesperado, me vi envuelto en un mundo que no reconocía, el de la delincuencia. Era una noche de verano. El aire estaba caliente y denso. Había una sensación palpable en el ambiente, algo que parecía advertirme que esa noche sería diferente. Me encontré con un viejo amigo. Su nombre era Miguel, quien había estado involucrado en cosas turbias. Al principio me resistí a su propuesta, pero la atracción del dinero fácil y la adrenalina me llevaron a decidirme, y así fue como me adentré en la vida de la maña. La primera tarea que me asignaron no parecía tan peligrosa. Debía ayudar a recoger una deuda de un tipo que había incumplido. Cuando llegamos a su casa, la tensión era casi insoportable. La música sonaba a lo lejos, pero en ese momento el mundo exterior se desvaneció por completo. Entramos a su vivienda y lo que vi me dejó helado. El hombre estaba rodeado de familia, de infantes. En un instante sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Miguel, sin embargo, no dudó. Con una mirada fría le exigió que pagara. El hombre, asustado, suplicó por su vida y por la de su familia. En ese momento me di cuenta de que no era un juego. Esta era la realidad del caos. No pude soportarlo. Me eché atrás, sintiendo que el estómago se me revolvía, pero fue demasiado tarde. Miguel, enfurecido, lanzó un golpe que dejó al hombre en el suelo. La escena se volvió caótica. Al escuchar los gritos de las mujeres y los llantos de los infantes, el terror se apoderó de mí. Fue un momento demasiado estresante, un instante que quedará grabado en mi memoria para siempre. La vida humana había perdido su valor en ese lugar. A partir de esa noche, me vi atrapado en un ciclo de caos y miedo. Las siguientes semanas transcurrieron entre amenazas y encuentros con personas que no tenían nada que perder. Cada día me despertaba con la angustia de no saber si iba a ser el último. Recuerdo un día en particular. Estábamos en un bar cuando un grupo rival entró. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, se desató una balacera. La adrenalina y el miedo me paralizaron. Vi a mi amigo Miguel caer al suelo, con una herida mortal. Sus gritos aún resuenan en mis oídos. En ese momento comprendí que no había salida. Yo caminé por un sendero de oscuridad, donde cada elección me alejaba más de la persona que una vez fui. La noche se convirtió en mi compañera, y los rostros de aquellos a quienes habían lastimado me perseguían. La culpa me devoraba por dentro. Las promesas de un futuro mejor se desvanecieron, y el eco del caos se convirtió en mi rutina. Un día, tras un enfrentamiento que dejó a varios de mis compañeros heridos, decidí que era hora de salir. La vida que había elegido no era más que un ciclo interminable de sufrimiento. Hacerlo no fue fácil. La presión y el miedo a represalias me seguían a cada paso, pero sabía que debía romper las cadenas que me ataban a esa vida. Había visto de lo que era capaz el caos y no quería ser parte de él en un día más. Tomé la decisión de huir de la ciudad. En el camino, mientras corría hacia lo desconocido, comprendí que el verdadero terror no eran las balas ni los gritos, sino el miedo a enfrentarme a mí mismo, a lo que había hecho y a lo que podía llegar a ser. La noche que antes me envolvía en su oscuridad
ahora se convertía en un símbolo de esperanza, aunque el camino hacia la redención sería demasiado largo y lleno de obstáculos. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Crecí en un pequeño pueblo de México, donde la vida era dura, pero nuestras familias buscaban el modo de salir adelante. Al finalizar la secundaria, mis amigos y yo soñábamos con un futuro mejor. Así que cuando se presentó la oportunidad de enlistarme en el ejército, decidí tomarla. En ese momento, la idea de servir a mi país parecía noble. Era una forma de ganarme la vida y al mismo tiempo sentía que estaba contribuyendo a algo más grande. El entrenamiento fue intenso. Aprendí a soportar el frío, el hambre y también el cansancio. Las noches eran largas y las exigencias físicas eran agotadoras, pero había algo que me llenaba de orgullo: la disciplina. Sin embargo, a medida que avanzaba mi carrera militar, empecé a ver el lado oscuro de la institución. La corrupción era evidente y los mandos superiores no dudaban en colaborar con grupos criminales, algo que mis compañeros y yo comentábamos en silencio. Nos enseñaban a ser leales y a cumplir órdenes, pero a veces esas órdenes cruzaban líneas éticas. Todo cambió una noche. Estaba en una operación rutinaria en una zona caliente y el ambiente era tenso. De repente nos encontramos en medio de un tiroteo. En medio del caos se escucharon gritos y disparos descontrolados. Perdí un buen amigo esa noche. Su nombre era José y era como un hermano para mí. La impotencia y la rabia me invadieron. Después de esa experiencia, la lealtad que sentía comenzó a desvanecerse, y fue así que empecé a cuestionar si realmente estábamos luchando por la justicia o simplemente cumpliendo órdenes de quienes se beneficiaban de la situación. A medida que pasaban los meses y los fallecimientos se acumulaban, decidí dar un giro drástico a mi vida. La idea de desertar me obsesionó. Afuera, los grupos criminales ofrecían una forma de vida que, aunque peligrosa, prometía libertad y una posibilidad de sobrepasar la miseria económica que nos asedía. Las historias de cómo estos grupos ayudaban a las comunidades, brindando protección y recursos, resonaban en mí. Era una tentación poderosa. Planifiqué mi deserción con cuidado. No quería que mis superiores se dieran cuenta de mis intenciones. La noche que decidí escapar fue oscura y cargada de incertidumbre. Caminé hacia el pueblo, sintiendo el peso de mi decisión. Al llegar me encontré con un contacto, alguien que había sido militar y ahora estaba involucrado con un cartel. Me ofreció unirme con ellos. La diferencia era abismal. Dejaba atrás la rigidez del ejército por un mundo de lealtad que no se medía en obediencia, sino en valor y respeto. La vida en el cartel fue una montaña rusa. La rapidez con la que pasé de ser un soldado a un miembro de la delincuencia fue vertiginosa. Aprendí sobre el tráfico, la protección de territorios y la importancia de la lealtad hacia la familia que había encontrado. Sin embargo, también conocí el miedo y la traición. Esas noches largas, llenas de encuentros con rivales y el caos que nunca se alejaba. La adrenalina me hacía sentir vivo, pero la muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. No obstante, lo que más me pesó fue la moralidad de mis acciones, algo que nunca escapé. Aunque no podía pensar que la vida de un narco era solo diversión y dinero, rápidamente me di cuenta de que había un costo muy alto. Las vidas que se perdían, las familias desestructuradas y el dolor que se extendía por los pueblos eran un recordatorio constante del camino que había elegido. Un día, mientras esperaba en una safe house, vi en la televisión un reportaje sobre los estragos de esa lucha que había ocasionado en una comunidad como la mía.
Me quedó claro que no importaba de qué lado estuviera, el daño era irreparable, y aunque disfrutaba de la libertad que me ofrecía esta situación, había un peso en mi conciencia que cada vez se hacía más difícil de soportar. Miren, yo no les voy a decir que hagan o que no hagan, pero sí les voy a dejar bien claro que el terror de aquí no se compara en nada con vivir con esa paz que se tenía cuando yo estaba en el ejército o que algunos amigos míos que se dedican a otra cosa lo tienen. Yo les cuento cómo es que aquí yo llegué, en un limbo entre dos mundos, un soldado que desertó, un criminal que anhela redención. La vida que elegí es peligrosa y llena de adversidades, pero también es un constante recordatorio de la lucha entre el deber y la moralidad. La lluvia caía sin piedad sobre el pavimento desgastado de la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces de neón que parpadeaban, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el hedor de la descomposición que a veces impregnaba las calles. Caminaba con paso firme y decidido, sintiendo la humedad calar mis huesos. Hoy era un día como cualquier otro, con una misión que cumplir, una sombra que acechaba en cada esquina. Mi nombre es Miguel, pero en este mundo todos me conocen como el Lobo, un apodo que no elegí, pero que se ajusta a lo que soy, un cazador en la noche, un depredador que no tiene piedad. La vida me enseñó desde joven que la supervivencia es un juego cruel, y yo he estado decidido a ganar. Crecí en un barrio donde el caos era el pan de cada día. Los fallecimientos eran tan comunes como el ruido de las sirenas. Aprendí a manejar un arma antes de saber leer. En mi entorno, la lealtad y la traición eran conceptos fluidos, y la única regla que existía era que siempre había que estar preparado para lo peor. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de mis pensamientos. Era un mensaje de mi contacto Carlos, un hombre que conocía a todos los entresijos de este oscuro mundo. El objetivo está en el bar de la calle 7, no te retrases, decía el mensaje. No necesitaba más información. Sabía quién era el objetivo. Un traidor que había cruzado líneas que no debió cruzar. En este negocio, la traición se paga con líquido vital, y yo era el encargado de cobrar la deuda. Llegué a aquel bar, un lugar sordido donde la música sonaba a un volumen ensordecedor, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como serpiente en el aire. Las sombras se movían entre las mesas, y los rostros eran un collage de desesperación y vicios. En una esquina lo vi. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que delataba su nerviosismo. Sabía que lo estaban buscando. Su nombre era Javier, y su traición había causado estragos en nuestra organización. Me acerqué con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. En mi mano sentía el peso del arma oculta bajo mi chaqueta. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada paso que daba la realidad se tornaba más intensa. La vida que había llevado me había preparado para esto, pero una parte de mí nunca se acostumbraría del todo al acto de quitar una vida. Era un trabajo, sí, pero también era un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en mí. Al llegar a su mesa le sonreí con frialdad. Javier, dije, dejando que mi voz resonara por encima de la música. Él levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y terror. Te han estado buscando. En ese momento la verdad se hizo palpable entre nosotros. Sabía que no había forma de escapar. La conversación fue breve. No había palabras que pudieran salvarlo. Saqué el arma y el sonido del cerrojo deslizándose fue como un eco en el bar. Las miradas de los clientes se volvieron hacia nosotros, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos. Javier intentó suplicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Disparé.
La bala perforó su pecho y el golpe fue seguido por un silencio absoluto. El caos estalló a mi alrededor. Las personas gritaban, algunas se lanzaron al suelo, otras corrían hacia la salida, pero yo ya estaba en movimiento, perdiéndome entre la multitud, dejando atrás la escena del crimen. Salí del bar y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la vida que había tomado. Sin embargo, en mi interior no había remordimientos. Era parte del juego, un juego que no elegí, pero que había aprendido a jugar con maestría. Mientras me alejaba sentí el peso de la misión cumplida, pero también una inquietante sensación de vacío. La vida seguía, y con ella otras deudas por cobrar. Esa noche me refugié en el peor motel que puede existir en la ciudad, un lugar donde los rostros se desvanecen y las paredes tienen más historias que contar que sus inquilinos. En la habitación el olor a moho y tabaco impregnaba el aire. Me recosté en la cama sintiendo la tensión de mis músculos y dejé que mis pensamientos fluyeran. La vida de un sicario es solitaria. La gente no entiende. Miran con desprecio como si no supieran que todos, en algún momento, somos capaces de lo peor. A veces creo que soy un monstruo, pero en este mundo los monstruos son necesarios. Mientras el reloj avanzaba, una serie de recuerdos me asaltaron. La primera vez que disparé, la primera vez que vi el fallecimiento de cerca. Era un chico asustado, sin saber que la vida tenía reservado un camino oscuro y tortuoso. Aquel día había sido un accidente. La vida de un rival se apagó por un simple error, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí fallecía y otra se transformaba en algo más sombrío. El miedo de ser atrapado siempre estaba presente, una sombra que me seguía a cada paso. Sabía que tarde o temprano, mi tiempo también llegaría. La ley de la vida en este negocio es simple: o eres el cazador, o eres la presa. Y yo había elegido ser el cazador. Mientras la lluvia continuaba su lamento, me quedé dormido en la cama, con la mente llena de imágenes de lo que había hecho. En mis sueños Javier me miraba con ojos vacíos, y la culpa comenzaba a asomarse, aunque me negaba a permitirle un espacio en mi corazón y mi mente. La noche avanzó, y el sonido monótono de la lluvia se convirtió en un canto de sirenas, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, seguía su curso. Desperté con el amanecer, sintiendo la resaca de una noche de tormenta. Los recuerdos de la misión aún pesaban en mi mente, pero sabía que debía seguir adelante. La vida de un sicario es un ciclo interminable de caos y redención, aunque nunca haya un verdadero perdón. Despertar, cumplir la misión y volver a caer en el abismo. Así es mi vida. Salí del motel y me perdí en la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, cada uno atrapado en su propia lucha. Miré a mi alrededor y vi rostros cansados, vidas desgastadas por el dolor y la lucha. Aún así había algo en ellos que me parecía familiar. Sabía que en el fondo todos llevábamos un lobo dentro, esperando el momento de salir. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo presente. Miré sobre mi hombro, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. La vida de un sicario está llena de enemigos ocultos, y a veces la venganza se cierne como un espectro en la oscuridad. Continué mi camino, pero la inquietud se instaló en mi pecho. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. La ciudad parecía observarme, y las sombras se alargaban a mi alrededor. En mi mente la imagen de Javier volvía una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Había cruzado una línea, y sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrar la deuda. Días después, mientras me preparaba para una nueva misión, el sonido de un disparo resonó en la distancia.
Mi corazón se detuvo por un instante. La sensación de estar en la mira se hizo más intensa. Cada paso que daba se sentía como una condena, y la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Mis instintos me decían que debía estar alerta, que la sombra de la guadaña estaba más cerca de lo que pensaba. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y mientras me movía entre las sombras, la sensación de ser observado se intensificó. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver a alguien que me acechaba. La mente de un sicario estaba llena de miedos, pero el miedo de perder la vida se convierte en una obsesión. Sabía que el ciclo del caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras esperaba en un callejón oscuro, la figura de un hombre apareció ante mí. Era un rostro familiar, uno que había estado en la lista de mis objetivos. Estaba allí, frente a mí, y el terror en sus ojos era palpable. Sin embargo, en lugar de disparar, me encontré paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Y en ese instante comprendí que la muerte no era un acto de valentía, sino un susurro de desesperación. El hombre me miró y en sus ojos vi mi propio reflejo. La misma lucha, el mismo deseo de vivir, la misma sombra que nos perseguía. En ese momento sentí que la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba. La vida de un sicario no se trata solo de terminar con vidas. Se trata de sobrevivir en un mundo donde todos somos víctimas de nuestras decisiones. La noche se convirtió en un mar de confusión y miedo. Nos miramos fijamente, y en ese instante comprendí que la vida es un ciclo interminable de caos y redención. La pregunta que me hice fue: ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La respuesta, aunque fue aterradora, era clara: hasta que la muerte viniera a buscarme. Mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, supe que el camino que había elegido estaba lleno de sombras, y que cada decisión que tomaba me acercaba un paso más a mi propia perdición. Al final todos somos prisioneros de nuestras elecciones, y el lobo que llevo dentro nunca dejará de acechar. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y, lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera,
reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática. El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados.
Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el cartel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente. Si quieren dinero, váyanse para Camargo. Allí hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona, donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. Aún recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros, sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad,
si quería formar parte de este mundo. Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos, un tipo con una mirada fría, estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo, y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra. Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación, me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder, es una cadena de terror y sufrimiento. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando me desperté con un nudo en el estómago. Era un día cualquiera en mi vida como un narco, pero la tensión en el aire era palpable.
Había pasado los últimos 5 años sumido en este mundo oscuro, y cada nuevo amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último. Vivía en un barrio marginal, donde las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños marchitos. Crecí en la pobreza, con un padre ausente y una madre que luchaba por sacarme a flote. A medida que fui creciendo, la falta de oportunidades me llevó a buscar respuestas en el mundo del narco. La seducción del dinero fácil y el poder me atrajo como un imán. Al principio solo quería ayudar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que había cruzado una línea de la que era difícil regresar. Esa mañana recibí un mensaje de mi jefe, al cual le diremos Lobo. Era un hombre temido y respetado en el negocio. Se me ordenó asistir a una reunión con un grupo rival. La tensión crecía en el ambiente. Sabía que las cosas estaban a punto de escalar, y el miedo a la traición me mantenía alerta. Tomé mi arma, revisé el cargador y salí de casa, sintiendo que el aire estaba cargado de malas decisiones. Al llegar al lugar de la reunión, un viejo almacén abandonado, el ambiente se sentía pesado. Los hombres estaban reunidos, pero la desconfianza era evidente. Nos intercambiamos miradas, cada uno evaluando al otro, esperando que uno hiciera el primer movimiento. La conversación se tornó hostil rápidamente. La lucha por el control del territorio había dejado a ambos grupos al borde de un estallido de caos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó un hombre del grupo rival, con su voz llena de desdén. Sentí que la tensión aumentaba. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía desencadenar un conflicto. El lobo, sin embargo, mantuvo la calma. No estamos aquí para discutir. Estamos aquí para hacer negocios, respondió con su voz grave resonando en el almacén. Pero el diálogo se tornó un juego peligroso. Las palabras se convirtieron en gritos, y en cuestión de segundos, los hombres comenzaron a empujarse. En un instante el almacén se convirtió en un caos. Las balas comenzaron a volar, y el estruendo resonaba en mis oídos. La adrenalina me invadió mientras me lanzaba detrás de una pila de cajas, buscando cobertura. La escena en sí era un infierno. Hombres caían al suelo. Gritos de dolor y miedo llenaban el aire. Disparaba tratando de mantener mi mente enfocada, pero la confusión y el terror me envolvían. En medio de la balacera vi un hombre caer frente a mí, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Era un amigo de la infancia, uno que había tomado el mismo camino que yo. Esa imagen me golpeó como un martillo. Había llegado demasiado lejos. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Cuando el polvo se acentuó, solo quedaron cuerpos y el eco del caos. Salí del almacén con mi mente hecha un torbellino. No era la primera vez que presenciaba cómo fallecían las personas, pero cada vez que ocurría, una parte de mí se desvanecía. Caminé por las calles con la cabeza baja, sintiendo el peso de lo que había hecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa balacera me estaban atormentando. Cada sonido, cada grito, se repetía en mi mente como un eco. La culpa me devoraba por dentro. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de caos y fallecimientos, y que cada decisión que tomaba me alejaba más de la persona que una vez fui. La vida del narco no era solo un camino hacia el poder, era una senda hacia la destrucción. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Lobo me llamó a su oficina y sabía que debía rendir cuentas. Al entrar vi la mirada fría de mi jefe y en mi mente me pregunté si sería el último en enfrentarme a él. Tuvimos pérdidas hoy, le dijo Lobo,
con su voz grave resonando en la habitación. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que el lobo no tenía piedad. Lo siento, fue un error, respondí, intentando mantener la calma. Pero el lobo no estaba interesado en excusas. Se acercó y me dijo en un susurro amenazante: los errores se pagan y tú lo sabes. El tiempo pasó y aunque intenté mantenerme al margen, el caos me rodeaba. Las rivalidades entre grupos se intensificaban y cada día era un juego de supervivencia. Las noches se llenaban de miedo y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, mi corazón se aceleraba. La vida que había elegido se había convertido en una pesadilla. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, me encontré con un viejo amigo, quien había dejado el negocio anteriormente. Él me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar no es seguro. Tienes que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi mente. Pero ¿cómo escapar de algo que me había atrapado tan profundamente? En ese momento el dilema me atormentaba. Por un lado era el deseo de salir de ese mundo, pero por otro la lealtad a mi grupo y el miedo me mantenían cautivo. Esa noche decidí que necesitaría un plan, que no podía seguir así, aunque salir significaba arriesgar mi vida. Comencé a buscar maneras de desvincularme del narco. Hablé con algunos de mis amigos intentando encontrar una forma de dejar atrás este mundo. Sin embargo, la desconfianza era alta y sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La presión aumentó cuando el lobo me llamó nuevamente. Quiero que hagas un trabajo para mí. Cuando lo dijo, sentí que mi corazón se hundía. La misión era simple. Debía entregarme un acuerdo como un grupo rival, pero sabía que era una trampa. La única salida era un enfrentamiento al peligro. Esa noche, mientras me preparaba para lo que estaba por venir, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Decidí que debía actuar rápidamente. Le pedí ayuda a mi amigo. Le dije que si me ayudaba a salir le daría dinero. Cuando llegó el momento, nos dirigimos al lugar donde sabíamos que el grupo rival se reuniría. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, y aunque tenía miedo a que si algo salía mal, no solo perdería mi vida, sino también la posibilidad de redención. Sin embargo, cuando llegamos, la tensión era palpable. A no hacerle la historia larga, hubo disparos y en medio del enfrentamiento pude escapar. Hoy en día me encuentro en otro país, pero sé que en cualquier momento van a encontrar y todos sabemos cuál será mi destino. Mi nombre es Andrés y durante años he sido un sicario. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es la vida que elegí. Empujado por la necesidad y la falta de opciones, nunca imaginé que mi vida cambiaría por un periodista, una persona que, en teoría, debería haber estado fuera de mi alcance. Pero el destino tiene formas extrañas de entrelazar las vidas de quienes están en un lado oscuro. Verán, era una tarde calurosa en Tijuana, cuando recibí una llamada de mis altos mandos. Ellos me dijeron que había un periodista que estaba investigando nuestras operaciones. Su nombre era Miguel y había estado haciendo preguntas incómodas sobre la corrupción en la ciudad. Me dijeron que tenía que eliminarlo. Me ordenaron con una voz fría. Yo sabía que no tenía opción. La lealtad al cartel era lo más importante para mí. La primera vez que vi a Miguel fue en un café cerca de la frontera. Se sentaba solo, con su laptop abierta y un cuaderno al lado. Parecía completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeaba.
Observé a la distancia, viendo cómo tomaba notas y hablaba con unos amigos. La verdad es que no me sentía bien. Había algo en su mirada, una chispa de determinación que me hizo dudar. Sin embargo, el trabajo debía de hacerse. Fue entonces que decidí seguirlo. Quería conocer su rutina, su vida, antes de tomar cualquier decisión. A medida que lo observaba, me di cuenta de que Miguel no solo era un periodista, era un hombre que se preocupaba por su comunidad. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias y supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Eso me inquietaba, porque yo había estado del otro lado de la moneda, el lado que crea miedo y silencio. Pasaron los días y seguí su rastro. Cada vez que pensaba en cumplir con mi misión, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. Pero la presión de mi jefe era abrumadora. Un día decidí acercarme a él, no para terminar con su vida, sino para poder advertirle. Me encontré con él en una librería, entre estantes llenos de libros. Allí entre la gente, le dije que debía parar, que estaba jugando con fuego. ¿Quién eres tú para decirme eso?, me respondió, con una mezcla de curiosidad y desafío. Le dije que había peligros que no comprendía, que había fuerzas que podrían destruirlo, pero él sonrió, un gesto de valentía que me hizo sentir pequeño. No tengo miedo, amigo, la verdad siempre prevalece, me dijo. Ese encuentro cambió algo en mí. Comencé a cuestionar todo lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Miguel se convirtió en un espejo de lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. En lugar de seguir adelante con el plan, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje anónimo, advirtiéndole sobre el peligro que corría. Yo sabía que era un riesgo hacer eso, pero había algo en su lucha que resonaba en mí. Sin embargo, mi acción no pasó desapercibida. Mi jefe se enteró de que había fallado en la misión y me exigía una explicación. En un momento de desesperación le mentí, diciéndole que había hecho el trabajo, pero el miedo de ser descubierto me consumía. Miguel continuó su investigación y la presión aumentaba. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era el periodista. Andrés, sé que has estado vigilándome. Quiero hablar contigo. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Su voz era firme, pero había un tono de preocupación. Me sorprendió que me buscara. Quedamos en encontrarnos en un parque y así fue. Cuando llegué, el aire estaba cargado de tensión. El periodista estaba allí con una mirada decidida. Empezó a hablarme sobre la corrupción, sobre cómo los políticos estaban vinculados al narcotráfico. Cada palabra que decía resonaba en mí. Era como si me estuviera revelando un mundo que ya había estado ignorando. En ese momento comprendí que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían afectados por la violencia. Decidí arriesgarlo todo. Le conté la verdad sobre mi situación, sobre mi vida como sicario y la presión del cartel. No puedo seguir así, le dije, pero no sé cómo salir de esto. El periodista me miró con compasión, entendiendo la encrucijada en la que se encontraba. Me dijo, si quieres cambiar, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes esperar a que otros te salven. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar el cartel. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la oportunidad de redimirme. El periodista me ofreció su ayuda, y juntos comenzamos a trazar un plan. Él se convertiría en un aliado, y yo en su informante. Los días pasaron y el cartel comenzó a sospechar. La ansiedad creció y la amenaza de represalias era inminente. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la chispa de determinación en los ojos de Miguel.
Sabía que debía protegerlo, no solo por mi propia redención, sino porque su vida valía más que la mía. Finalmente llegó el momento en el que el cartel decidió que ya no podía seguir vivo. Me apresuré a advertir a Miguel y juntos encontramos una manera de escapar. Mientras nos alejábamos de Tijuana, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dejado atrás una vida de violencia, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Hoy en día sigo en un lugar desconocido, trabajando junto al periodista. Sus ojos llenos de esperanza y determinación me inspiran a seguir adelante. La vida que elegí no es fácil, pero estoy decidido a cambiar, a ser una mejor persona. Y aunque el pasado siempre estará presente, estoy aprendiendo a construir un futuro donde la verdad y la justicia siempre estén sobre todas las cosas. Historias de terror de la internet.